El léxico clásico de la pastelería casi siempre refiere a términos franceses. Las masas se denominan sablé, sucré, feuilleté. Son todos términos que, como fueron escritos justamente por los hacedores de la gran escuela de gastronomía, que es Francia, entonces todos refieren a eso. Pero en América Latina, donde la inmigración, sobre todo de España y de Italia, fue muy fuerte, existen otras masas que están súper arraigadas. Y es el caso de la masa frola, la famosa masa que se usa para hacer la pasta frola y la torta de ricota. Es prácticamente imposible de no hallarla en cualquiera de las panaderías o pastelerías a lo largo de todos los Andes, de todos los países andinos. Vamos a encontrar siempre algún referente a esa masa. Un poco más simple de hacer que las otras, pero no menos rica. Así que vamos a trabajar hoy pasta frola y torta de ricota. Entonces, ambas tortas comparten la misma masa, lo que llamábamos la masa frola, por justamente esa especie de crostata que se puede realizar con ellos. ¿Qué es lo que tenemos como ingredientes? Por un lado, manteca o mantequilla pomada y hasta les diría un poco más que eso, casi blanda. Y esa manteca o mantequilla la vamos a comenzar a blanquear o batir con azúcar común. Acá tengo 200 gramos de manteca y tengo 180 gramos de azúcar blanco. El azúcar chango es un producto de primera calidad. Aporta siempre un delicioso sabor a todo tipo de preparaciones. Colocamos azúcar y vamos a comenzar a unirlo. Puede ser con una batidora de mano, puede ser con una cuchara de madera. Es importante que la manteca esté maleable para que se integre rápidamente. Se llama blanquear o batir a blanco porque a medida que vamos trabajando, que vamos batiendo, la preparación va empalideciendo el color. Más íntima es la relación de manteca y azúcar, la preparación va perdiendo coloración. Esto lo vamos a perfumar. Vamos a perfumar con un poco de esencia de vainilla y con un poco de ralladura de limón. Son los clásicos para estas preparaciones. Esta vainilla viene en un jarabe, pero cualquier esencia de vainilla pueden llegar a utilizarla. Y la ralladura de medio limón. Pueden hacer la torta con margarina también. La masa va a salir un poco más rígida y el sabor va a ser distinto al de la mantequilla, pero perfectamente se puede realizar. En muchas panaderías muchas veces utilizan la margarina porque a veces para trabajar es más simple en un principio por lo menos. Después en el sabor no le aporta tan rico sabor como la materia grasa. Y vamos a unir a esto 2 huevos. Vamos a colocar en principio uno, vamos a unir y el segundo. Y logramos que todo esto se funda. Cuando notamos que está bien unido, directamente dejamos de trabajar. Esto lo vamos a retirar y vamos a ver los ingredientes secos. Es una masa que, a diferencia de todas las otras compañeras francesas, tiene polvo leudante, porque es una masa mucho más casera, podríamos decir. Acá tenemos 400 gramos de harina común, harina de trigo, la más blanca que encuentren. Eso significa que en principio va a ser una harina con bajo contenido en gluten. Acá tenemos 10 gramos de polvo leudante, que es una cucharada de té bastante abundante. Y vamos a agregarle una pizca generosa de sal fina. Todo eso lo vamos a colocar en el medio de la mesada y vamos a hacer una corona. Y acá entonces va a ir toda la parte de manteca y azúcar. Es una masa que después va a resultar blanda y hasta que no hidrate la harina va a ser un poquito compleja de trabajar, pero es súper fácil de hacer. Si lo están haciendo en una batidora grande, pueden tirar la harina directamente en el interior de la misma. Y ahora lo que hacemos es ir aportando harina al centro hasta lograr obtener primero como un granulado y segundo hasta tomar la masa. Todas estas masas que se utilizan para tartas se llaman masas friables o masas quebradas y tienen como característica la ausencia de cuerpo, no son masas elásticas. Y entonces, para lograr que la masa no quede elástica, no tengo que trabajar
mucho la harina. Por eso nosotros lo último que vamos a incorporar acá es la harina. Entonces las partículas van a quedar aisladas y el gluten no se va a desarrollar y entonces la masa después va a quedar friable. Si yo trabajo y trabajo con las manos y voy fundiendo la manteca y se integra la harina, después el resultado no va a ser igual. Ven que vamos haciendo todo un granulado y después con las manos los vamos a unir. Una vez que tenemos formado todos estos grumos, con la palma de la mano vamos a fresar la masa, es decir, vamos a ir aplastándola bien contra la superficie de trabajo hasta lograr unir todos los componentes. Ahí vamos a lograr en 2 o 3 movimientos lograr unir todo esto. Lógicamente que una procesadora o una batidora lo hace más rápido, pero con la mano vamos a lograrlo también. Y cuando ya tenemos toda la masa unida, vamos a formar un bloque para poder envolverlo y llevar a frío, porque no se olviden que la masa necesita reposar en frío antes de ser utilizada, si no los bordes se van a caer, lo que nosotros querramos hacer un poco más de detalle en la preparación no va a quedar bien. Entonces esta masa envuelta en film la vamos a llevar a la heladera. ¿Cuánto? A partir de la media hora ya se puede utilizar. Y si la van a conservar en la heladera, hasta 3 días. Y en freezer, hasta 2 meses. Así que llevo la masa a la heladera y en ese tiempo voy a ir preparando el relleno para hacer la torta o tarta de ricota. Para la masa frola, batir a blanco 200 gramos de manteca pomada con 180 gramos de azúcar. Perfumar con esencia de vainilla y la ralladura de medio limón. Unir al batido 2 huevos. Tamizar 400 gramos de harina de trigo con 10 gramos de polvo leudante y media cucharadita de sal. Formar una corona con los secos. Agregar el batido de manteca en el medio y tomar la masa. Fresar la masa hasta unir. Envolver y llevar a frío mínimo 30 minutos. Para el relleno de esta tarta de ricota, lo que vamos a utilizar es una ricota de leche entera, esas ricotas cremosas, elijan alguna que sea rica directamente para comer sola. Eso nos va a otorgar seguramente una frescura después en el producto terminado mucho mejor. Hay ricotas que son mucho más secas y entonces es difícil de lograr después en una torta que lleva tanto de este producto, lograr que sea bueno o que sea muy agradable. En este caso, para una tartera de 24 centímetros, que es la que vamos a hacer, vamos a utilizar unos 600 gramos de ricota. Estos 600 gramos de ricota, si la ricota no es cremosa, tienen que procesarlo o tamizarlo o lograr de alguna manera que sea así de cremosa. Y a esto lo vamos a suavizar un poco con 200 gramos de queso crema. Puede ser un cream cheese, puede ser un queso crema de los clásicos e incluso, si les gusta, esto podría ser también un dulce de leche, o manjar, o cajeta. Son todas esas preparaciones que se van a llevar muy bien con la ricota y que van a poder armonizar perfectamente. Acá nos había quedado el medio limón de la masa, se lo vamos a agregar. En la preparación clásica de Italia, el queso crema no figura y lo que figura generalmente es crema pastelera. Es una mezcla de una parte de ricota y la mitad de crema pastelera. La ralladura, las claras y eso. Entonces, depende un poco de lo que ustedes tengan, pueden ir armando esta tarta de ricota. Acá los aromas, entonces la vainilla y el limón. Y después vamos a incorporar 5 claras de huevos, son aproximadamente 180 gramos. Y 150 gramos de azúcar. Pueden aumentar o disminuir el azúcar según cómo les resulte una vez que prueben la receta, pero es una cantidad que está adecuada. Y el hecho de agregar claras es justamente para mantener el relleno blanco, para que después resalte muy bien de la masa. Entonces, esto no lo batimos
con batidor, lo vamos a hacer así con espátula, excepto que la ricota se niegue a aceptar a sus nuevos productos, pero si no, lo vamos a trabajar así. Que si le pueden poner huevos, por supuesto. Esos 180 gramos de claras son aproximadamente 3 huevos enteros. Podrían ponerle yemas también, pero como la ricota después va a endurecer un poco, es preferible o de claras, o de crema pastelera, o de huevo entero. Acá tenemos entonces ya el relleno listo. Vamos a buscar la masa a la heladera y vamos a forrar el molde. Molde, como les dije, un molde de unos 24 centímetros de diámetro, en este caso rizado y que está enmantecado. Y acá tenemos la masa ya fría. Entonces, lo que vamos a hacer con la masa es primero romperla para después volverla a hacer maleable, porque al estar en la heladera durante un tiempo va endureciendo. Entonces, sin agregarle harina, tenemos que tratar de romper todo y después aplastarla hasta lograr que yo pueda estirarla con el palote sin ningún tipo de problemas. Por eso la idea es lograr que yo sienta que la masa está homogénea para poder estirar. Ahí creo que estamos. Y de esto necesito sacar la base y la tapa de la torta, porque la torta de ricota lleva. Entonces, más o menos un cuarto más los recortes que me quedan van a trabajar bien para ese molde. Harina. Vamos a ir estirando. En principio, dándole forma redondeada, vamos girando la masa, vamos estirando. Ven que ahora ya no se quiebra tanto, excepto un poco en los bordes, y me permite formar el círculo para lograr que después la torta quede bien. Cuando la masa alcance unos 3 o 4 milímetros, vamos a chequear si esto va a estar acorde al molde, y entonces ya lo que va a ser excedente ya sabemos que lo podemos retirar y el resto lo vamos a conservar. Entonces vamos a arrollar la masa, colocamos el molde y después hacemos que la masa entre ahí. No empiecen a estirar la masa hacia los bordes, sino lo que hay que hacer para fonzar es poner toda la masa en el interior y recién ahí ir con los dedos tratando de llegar a cada una de las ranuras, en este caso porque es rizado, antes de cortar la masa y antes de tratar de estirar, de como que llegue sí o sí al borde, porque eso la va a debilitar, la va a hacer mucho más delgada y después entonces se va a cocinar completamente desparejo. Así que ahí vamos llegando y dejamos todos esos bordes sin problema. Así que con los restos más lo que había guardado, voy a estirar la tapa para después sellar la torta. Listo, tenemos entonces la masa, tenemos el relleno. Los bordes los vamos a pintar con huevo batido o con una doradura. Entonces la masa que va a venir por encima se va a poder pegar bien. Dejen siempre 1 centímetro más o menos de espacio entre el borde del molde y el relleno, porque no se olviden que tiene claras, entonces todo eso va a ir por encima, creciendo, creciendo, y va a empujar la tapa. Levantamos, colocamos acá la tapa, ahí, presionamos un poco y vamos a cortar
el excedente. Todos estos recortes nos pueden servir para hacer galletitas o para hacer individuales. Ahí nuevamente volvemos a presionar y acá va a haber mucho aire. Ven que hay como 1 centímetro de diferencia. Entonces lo que tenemos que hacer es o pinchar con un tenedor o con un cuchillito para que en el horno pueda salir el vapor y entonces la torta crezca. Quizás se rompa un poco la capa externa, pero después va a volver a bajar. Tiene que ir a un horno. 170 grados, 175 grados durante aproximadamente 35 a 40 minutos. En el horno Ormay seleccionamos el tipo de función. En este caso, horno tradicional. Y puedo ver en el display que he seleccionado lo correcto. Para la torta de ricota, hacer un relleno mezclando 600 gramos de ricota fresca con 200 gramos de queso crema. Unirle la ralladura de medio limón. Perfumar con esencia de vainilla. Agregar 5 claras de huevo y 150 gramos de azúcar. Estirar la masa de 4 milímetros y fonzar una tartera de 24 centímetros de diámetro. Rellenar con la preparación la tartera fonzada. Estirar los recortes y formar la tapa. Hornear a 175 grados durante 30 a 35 minutos. Entonces, acá tengo otra tartera ya fonzada con la masa frola, esta vez un poco más gruesa, de unos 6 a 8 milímetros de espesor, y tengo acá una tapa más delgada para ponerle acá. En este caso no es una tartera de base, es una tartera recta, entonces los bordes van a quedar bien a 90 grados. La tartera que compré en el mercado del Surquillo, ahí en Lima, esos mercados tradicionales tan lindos que hay en Perú. Para el relleno de la pasta frola, que es lo clásico, el dulce de membrillo se impone al dulce de batata, creo que en una gran mayoría. Elijan algún dulce de membrillo que sea lo suficientemente blando para que uno lo pueda trabajar, y si encuentran algún membrillo que es un poco más rígido, siempre pueden aligerarlo con algo de vino Oporto, es lo clásico. Si no quieren agregarle alcohol por los niños, le pueden poner agua o un chorrito de leche o de jugo de naranjas, como para que sea más fácil de distribuir después. Entonces vamos a agregar un poquito más y lo vamos a poner en una manga, pero también por supuesto que lo pueden distribuir con una cuchara. ¿Cuánto ponerle de dulce de membrillo? Depende de cuán goloso quieren hacer la tarta, pero es una de las tartas, creo, más vendidas en nuestro país seguramente, porque se hacen en cuadrados, se hacen en redondo, individuales, para petit fours, para todo. El membrillo está a la orden del día y la pasta frola es increíble. Así que vamos a llenar. Vamos a rellenar nuestra manga de dulce de membrillo y vamos a picar la base de la masa para que después crezca uniforme en el horno. Así que con un tenedor pasamos por toda la superficie y ahora vamos a colocar el dulce de membrillo. Vamos a ponerlo acá. Así trabajamos más cómodo. Una espiral. Y a poco, ahí ven, al ponerle ese poquitito de vino, realmente después el dulce corre súper bien. Ahí completamos todo. Si es el de batata, cuesta un poco más hacerlo blando, pero lo mismo se puede trabajar. Y acá vamos a pincelar los bordes, porque arriba vamos a hacer el enrejado. Por eso, lo mismo, con una receta de masa, tal cual la que vimos al principio, pueden hacer o una tarta de ricota o una pasta frola. En este caso, para hacer el enrejado, vamos a ver cuál es el diámetro. Vamos a esto y vamos a cortar solo lo que necesitamos.
Y después, yo tengo acá es un molde que es clásico para hacer estas tartas. Es un molde que es italiano, que sirve para hacer justamente la tapa, porque se utiliza tanto en Italia este tipo de crostatas que ya hicieron un stampo o un molde como para poder utilizarlo. Lo más clásico, lo que hacía mi mamá y mi abuela, era las tiritas, ir poniéndolas de a una. Si no, acá estiramos la masa, pasamos un palote por encima, ¿ven? De esta manera, y hacemos caer todos los rombitos hasta lograr tener el enrejado. Levantamos acá, de un lado y del otro, con cuidado hasta que salga. Y esto lo vamos a pincelar con huevo batido antes de poner por encima de la tarta, justamente para que no caiga el huevo batido después al dulce, que no queda nada lindo. Así que ahí lo vamos terminando. Y todo esto por encima de la pasta frola. Vamos a sacar todos los bordes. Así queda unido. Recuerden que tenía huevo o doradura abajo, entonces la masa va a quedar ahí armadita. Yo voy a ir pegando todos estos rombitos alrededor y después voy a llevar la tarta al horno. Esta pasta frola en un horno a 175 grados va a estar unos 30-35 minutos aproximadamente. Para la pasta frola, fonzar una tartera con la masa estirada de 6 milímetros. Rellenar con 500 gramos de dulce de membrillo aligerado con unas cucharadas de vino Oporto. Trazar el enrejado, pegar y cocinar en horno a 175 grados durante 30-35 minutos. La torta de ricota, una vez que la sacamos del horno, la dejamos reposar y le ponemos una placa encima con papel justamente para aplastarla, porque, como les dije, la ricota con las claras, lógicamente, se infla bastante y después tenemos que tratar de que esta superficie quede plana. No es la superficie mejor, por eso es que las tortas de ricota, por lo general, se presentan invertidas. Entonces nosotros vamos a retirar el molde, vamos a sacar la base y entonces la vamos a espolvorear con azúcar impalpable. Por eso van a ver que en la mayoría de las pastelerías y panaderías van a encontrar que la torta de ricota siempre está presentada invertida. Entonces, ¿por qué? Porque justamente del otro lado se rompe. Y ahí ya podemos ir a prepararnos mate, café o té y ya tenemos pasta frola y ricota. Tradicional, muchísimo. Aquí la pasta frola con el dulce de membrillo clásico y acá la torta o pizza de ricota. ¿Por qué le llamarán pizza, no? Y vamos a ver el interior, en este caso con un relleno súper blanco, que era lo que esperábamos. Imagínense que las pasas al rum podrían haber quedado muy buenas. Hoy entonces salimos un poco del universo francés de las masas quebradas para entrar en la torta de ricota con su masa frola, que también da origen a la pasta frola. Espero que les haya gustado, que tengan el ánimo suficiente como para amasar, estirar, hacer las tiritas y por supuesto disfrutar en familia de estos dos clásicos, ya diría rioplatenses. Nos vemos en la próxima.